Guaranda, Noticia de al Guayaquil, de instante. todo el país. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuenca, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día a través de Diario La Hora, Radio Planeta 106.1 y SR Radio. En estos momentos vamos a hacer información con el doctor Álvaro Román Márquez, abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, pero además de ser abogado, un excelente profesional dentro de lo que es la jurisprudencia y el derecho. Y esto lo ha llevado con sus conocimientos jurídicos a seguir subiendo los peldaños, pero dentro del ordenamiento de la honestidad, de la rectitud y la transparencia principalmente. No estoy haciendo linsojas al doctor Álvaro Román, sino que he leído quién es él y no tengo la oportunidad de ser su amigo, pero creo que con esta entrevista tendremos esa oportunidad de entablar esa amistad dentro del aspecto profesional, que es muy diferente al aspecto de la amistad. Doctor, bienvenido a Prensa Radial. Quiero consultarle algo muy fundamental que la ciudadanía ecuatoriana y principalmente el sistema jurídico y político del Ecuador está atento. ¿Por qué les mueve el piso el nombre de Álvaro Román Márquez en el Consejo de la Judicatura? Bienvenido, doctor. Lindo, buenos días a sus radioescuchas y a la ciudadanía en general. A ver, contestar esa pregunta no la podría desde el punto de vista estrictamente porque es una cuestión subjetiva de las personas que demuestran ese interés o no interés sobre que Álvaro Román Márquez no pueda acceder al cargo desde el punto de vista subjetivo. Pero desde el punto de vista objetivo, estimo que las actuaciones de las personas, fundamentalmente de los vocales del Consejo de la Judicatura, lo que están haciendo es violando la Constitución y las resoluciones del Consejo de Transición presidido por el doctor Julio César Trujillo y el dictamen constitucional de la Corte Constitucional nuestra que interpretó sosteniendo de que las actuaciones del Consejo de Transición del doctor Trujillo eran constitucionales y que no podían ser revisadas. Entonces, bajo ese criterio de objetividad, entiendo que más bien podría entender que lo único que están haciendo es violando la Constitución y violando la ley. Porque además hay una norma del Código Orgánico de la Opción Judicial que me entrega automáticamente la presidencia del Consejo de la Judicatura. Buscar por qué les muevo el piso. Bueno, a veces también podría ser porque soy una persona que no respondo ya haciendo más bien ya un análisis estrictamente personal. No tengo ninguna afiliación política. Mi padre, Milton Román Abarca, tampoco fue afiliado a ningún partido político. Nunca hemos tenido una vinculación política con nadie. Hemos tratado de hacer esta vida como todo ciudadano, tratando de surgir en base a esfuerzos, a méritos, irnos ganando espacios, ¿no? Dentro de los ámbitos laboral, personal y docente. Capaz que eso es lo que no tienen, creo que no, capaz será de que, como no tengo esta vinculación política, no respondo a nadie, ¿será esa es la preocupación? No sé. Realmente no sabría decirle si por esa razón será. Pero doctor, cuando usted hace estos pronunciamientos de las valoraciones subjetivas, el hombre de bien, cuando está en una función pública, tiene que regirse a los estamentos constitucionales y jurídicos que están vigentes en el Estado ecuatoriano. Digo el hombre de bien, señor doctor, no se vaya a interpretar mal que estoy sojuzgando la conducta de ciertas personas, sino que si a mí me ponen en un cargo, tengo que observar
cuál es lo procedente en el aspecto administrativo. Por eso también cuando estudiamos derecho hay una parte fundamental, el derecho administrativo, señor doctor. Entonces, yo colijo lo siguiente. A ver, si en este momento hay esta incertidumbre de la renuncia de la presidenta de la Judicatura, ¿cuál es lo procedente? Llamar al suplente para que asuma el cargo y no buscar otras directrices que no están contempladas en el derecho administrativo, peormente en los códigos y en las leyes vigentes en el Estado ecuatoriano. Estamos determinando, doctor, de que la misma justicia, los operadores de justicia, los entendidos en derecho, ¿estamos violando los preceptos jurídicos, doctor? Yo comparto esta parte de su explicación y de su pregunta. Considero que, como ya había iniciado con mi comentario inicial, justamente de que, ¿cuál es el punto aquí? Sí llama la preocupación de que personas que somos estudiados, hemos obtenido un título de abogado y maestrías además, y que somos docentes en definitiva, digamos, hagamos interpretaciones que no son adecuadas para lo que la norma jurídica nos manda. Y para eso yo quisiera, además, Lyndon, es que no debemos olvidarnos que el presidente Lenín Moreno llamó a una consulta el 4 de febrero del 2018. Esa consulta justamente fue, ¿para qué? Para hacer una pregunta, y en esa pregunta lo que se planteaba era la conformación de un consejo de participación ciudadana transitorio. Exacto. Este consejo de participación ciudadana, ¿qué tenía que hacer? Evaluar, remover y nombrar nuevas autoridades. Es decir, iba a interrumpir el procedimiento, digamos, el plazo ordinario de sus elecciones. Esas normas ya comienzan a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una fuente constitucional, una fuente de democracia directa, que es las consultas y los referéndums, que están establecidos y determinados en nuestra Constitución, y sostenidos en esa legitimidad democrática. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio justamente hizo la tarea que les mandó el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano le dijo, evalúe. Entonces evaluó al Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalc, ¿y qué decisión tomaron? Remover a ese Consejo de la Judicatura. En ese momento, cuando están removidos, lo que viene a continuación es pedir a las autoridades que tenían incidencia de acuerdo al 179 de la Constitución, la Fiscalía General, la Corte Nacional, el Ejecutivo, la Asamblea y la Defensoría Pública, que envíen sus ternas. Ese momento hace el concurso y después de todo el proceso designa. Y en ese momento, ¿qué sucede, Lindo? Que a mí, como tenían esas potestades extraordinarias, ¿no? Esas potestades extraordinarias que justamente es salirse de lo ordinario, salir a esta potestad extraordinaria, es que me designan como vocal suplente. Y ahí viene lo que usted muy acertadamente dice. Si yo estoy en esa potestad de vocal suplente, designado por el órgano que, de acuerdo a la Constitución, y que después por el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que dice que todas las actuaciones del Consejo de Transición son constitucionales, que tienen rango constitucional las normas, y que no se pueden revisar, entramos a este ordenamiento jurídico. Y ahí viene la preocupación que usted mismo la plantea. ¿Cómo puede un funcionario público que está llamado a respetar la Constitución y la ley a no aplicar? Esa es la preocupación que como ciudadano primero, que como ciudadano ecuatoriano tengo, y que todos los ciudadanos que están alrededor mío, y quien sabe más que no puedo observarlos y estar dándoles la mano, pero todos nos preocupamos. Si a mí, que yo soy abogado, que ostento un cargo, me violan y no aplican la Constitución y las normas, llama a la reflexión y llama ¿a qué? A que estemos preocupados. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el Estado constitucional de derechos que está desarrollado en nuestra Constitución del año 2008. Esa sería mi respuesta, Lino. Claro, doctor, es que
la preocupación suya la tengo yo como la tiene cualquier otro amigo periodista que hace conducción de noticieros. Principalmente, y disculpe que sea en este aspecto, ponga a consideración mi ego, señor doctor. Soy periodista titulado, soy abogado titulado de la Universidad Nacional de Loja. Y cuando yo hago este tipo de entrevistas, hago dentro del marco jurídico, señor doctor, respaldándome en la Constitución, en los códigos, en las leyes, en todo lo que está vigente, el ordenamiento democrático y jurídico del país. Si yo en este momento le digo, doctor Álvaro Román, ¿por qué usted se pone terco en no aceptar las decisiones del actual Consejo de la Judicatura que lo nombraron en una sesión de la noche, señor doctor? Estoy violando yo doctor, discúlpeme, yo estoy violando lo que está estipulado en la Constitución, en los códigos, en las leyes, y desinformando a la ciudadanía de lo que está en blanco y negro. Y algo fundamental dijo usted, doctor, la fuente directa del derecho es la consulta popular, y esa tiene más fortaleza que la misma Constitución, porque el pueblo ecuatoriano es el soberano que se pronunció sobre lo que era el Consejo de Participación Ciudadana. Ese es mi criterio, doctor. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es transparencia, que se cumplan lo que dice los ordenamientos jurídicos, doctor. Sí, el asunto es justamente cuando se deciden y se toman estas resoluciones que llaman a la preocupación. Yo realmente me da tristeza. Yo nunca me pongo con la ira, sino que da tristeza. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenemos que tener, la Constitución es un marco en la que nos están reconociendo derechos y queremos que el Estado nos provea esos derechos, promulgue esos derechos o digamos, desarrolle esos derechos. Pero cuando el propio Estado viola los derechos del ciudadano, ahí es donde entran la situación de preocupación. Y ahí viene lo que usted dice. Cuando se hace estas interpretaciones que no están acorde a la Constitución, y ahí encuentran que parecería que existe un interés, ¿no?, personal, porque si yo veo que no es la interpretación adecuada, yo como persona coherente desde el punto de vista estrictamente personal, yo no aceptaría que se haga esa interpretación. Obvio. Yo me opondría a esa interpretación y preferiría renunciar, porque como dice el dicho, hay que ser y parecer. Porque yo considero que los principios, los valores que primero nacen en la casa y que se van formando durante toda esta época, y más aún se fortalecen con todo el conocimiento del ordenamiento jurídico, yo no me puedo contradecir, no puedo. ¿Por qué? Porque no voy a tener, primero, ¿cómo puedo yo enfrentar a mis hijos primero, que son abogados, a mis hermanos y a mi padre que estuviera vivo, y a mi madre? Y además a mis alumnos, porque yo tengo alumnos de tercer nivel, de tercer semestre, cuarto semestre, y alumnos de maestría. Entonces, los alumnos me van a ser mis primeros fiscalizadores. No otras opiniones, sino ellos van a decir, bueno, profesor, usted no está practicando y lo que nos enseña no practica. Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que tener una coherencia. La coherencia mental y la coherencia de las actuaciones conforme a las normas que son las reglas que nos ponemos los seres humanos y que se puso el pueblo ecuatoriano en Montecristi con la consulta del 2018 y de octubre del 2018 que salió vigente la cuestión. Ese es nuestro marco y de ese marco no podemos salirnos. Exacto. Pero vemos estas actuaciones que nos llama la atención primero y que, como usted mismo lo dice, y desinforman a la gente para crear esta imagen de que yo soy aparentemente una persona que estoy inhabilitada cuando, como yo siempre pongo el ejemplo, cuando Rosalía Arteaga tenía que ser presidenta de la República y por las maniobras políticas, jurídicas de ese momento, no la dejaron suceder al señor Abdalá Bucaram. Es decir, lo mismo pasa aquí. Ahora, que digan, es que tiene que haber, que tiene que venir de la fuente de la Corte Nacional. Yo le respondo a ese argumento
no se olviden, claro, la norma constitucional, de acuerdo a la interpretación que están haciendo, es, claro, sí, efectivamente tendría que venir de la vertiente de la Corte Nacional. Pero estábamos en un proceso extraordinario, que no regían las normas ordinarias. Van a decir, pero es una norma constitucional. Sí, pero en ese momento se interpretó y se dijo y se estableció la excepción que tengo que ser yo el vocal suplente de la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y eso fue santificado, si se puede decir un término religioso, por la Corte Constitucional, diciéndole no, porque no se pueden revisar y son normas extraordinarias, son procesos extraordinarios de concursos que terminaron en diciembre del 2018 y que nos posesionaron. Entonces, esa es la preocupación que como todos estudiantes de Derecho y profesionales de Derecho la tenemos, ¿no? Porque las autoridades son las primeras llamadas a respetar la Constitución y las leyes, pero nos dejan este mal sabor. Claro, nos dejan ese mal sabor y nos están haciendo cometer errores, señor doctor, cuando nosotros hacemos un proceso informativo porque no somos los que podemos interpretar las leyes, sino que informamos de acuerdo a lo que genera el contenido informativo desde la Judicatura Corte Nacional de Justicia. Ayer, por ejemplo, el doctor Iván Saquicela en la ciudad de Cuenca manifestaba que está buscando los mejores perfiles para enviar los nombres en la terna para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Desde allí, por ejemplo, nace una debilidad de no saber determinar lo que dice la consulta popular y lo que argumenta usted, doctor. Y por eso yo me quedo, cuando hacía la respuesta en esta pregunta, ese silencio que usted se quedó pensando. Yo más bien allí le interpreto su silencio de que la justicia está en un velo de oscuridad en este momento, de no saber cómo salirse interpretando lo que está escrito, dándole la vuelta, porque el día de mañana, doctor, a mi criterio personal pueden venir consecuencias muy graves, porque si se da esto, se generaría una jurisprudencia violando lo que dice la consulta popular y la Constitución, doctor. A ver, siempre cuando se interpretan normas, como dicen los conocedores de esta materia de interpretación, hay varias posibilidades de interpretar, es decir, hay varias posiciones que se puede tomar sobre la norma, que es el objeto del estudio. Pero ahí tiene que siempre buscarse la más óptima en su aplicación, y esa la tiene que encontrar el juez, porque el juez es el que al final aplica para solucionar el conflicto. Pero siempre dentro de esa interpretación óptima tiene que buscarse no solamente la exegética, la literal, porque exacto, si nosotros nos vamos a la literalidad de la ley, es decir, vemos las palabras y vemos cómo están haciendo, el 179, efectivamente, el 179 literalmente, ¿no? Literalmente es claro, y de acuerdo al Código Civil, tenemos que la claridad de la palabra no debe ser interpretada, pero eso es legalismo puro. Nosotros en este momento lo que estamos buscando que ese literalismo, esa cuestión pura, no es así. ¿Por qué? Porque el rato que pasa al espíritu, ya sale del campo de lo textual, del texto literal de la norma, de las palabras de que describen la norma, pasamos al espíritu. Entonces en el espíritu tenemos ¿qué? La intención, ¿no es cierto? La intención, tenemos el propósito y tenemos el resultado de la interpretación. Cuando yo traslado eso, estoy buscando el espíritu de la ley. Y eso es cuando entra a la parte del mismo Código Civil, dice cuando habla la parte de ¿qué? La parte de que hay que encontrar la intención del legislador, la intención del pueblo, la intención de ese. Entonces, claro, los que están en contra de esa literalidad o se casan con la literalidad, entonces toman la posición del Consejo de la Judicatura, sus vocales, y del doctor Saquicela, ¿no es cierto? Del señor doctor Iván Saquicela. Esa posición es la más cómoda, porque el juez es el que tiene esa posición, y no quiere salirse del marco. Pero cuando yo hago una interpretación constitucional, tengo que buscar cuál era el propósito de la consulta popular. El propósito de la consulta popular era evaluar, remover y nombrar nuevas autoridades. Entonces, ahí yo entro a una interpretación contextual, es decir, ya no textual.
textual, sino contextual. Entonces Exacto. tengo que unir las dos y no olvidarme jamás del ámbito político que estaba en ese momento, democrático, político, democrático y jurídico, como consecuencia del jurídico. Entonces yo ahí sostengo que justamente la interpretación que se hace es una interpretación diminuta. Diminuta en el sentido de ¿qué? De que yo quiero solo coger lo que a mí me conviene. Y no es así. Y ahí viene la preocupación de usted. Si yo logro imponer mi posición como la interpretación más óptima, estoy creando un problema ¿a qué? A lo que pasó en el momento de la transición democrática. Entonces, estoy creando un problema ¿a qué? A que la voz del pueblo expresada en la urna entra en crisis. Exactamente. Que el modelo no va a ser suficiente para interpretar. Entonces, en ese momento, yo no me preocupo y digo, ¿qué va a pasar con qué? Con las autoridades designadas y posesionadas en la transitoria, en el momento del Consejo de Participación Transitoria. Entonces, ahí es donde yo realmente, como usted, esa preocupación, las consecuencias que nos puede traer es graves, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que salir a veces de esa cápsula, ¿no? Esa cápsula que a veces nos encerramos y que creemos que la única opinión valedera es la mía. Yo creo que hay que abrir esta mente, porque justamente el Estado constitucional no es solamente el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho ya está superado actualmente por el Estado constitucional de derechos. Es decir, yo sigo oyendo que son Estado de Derecho, pero si la figura del Estado de Derecho, si nosotros regresamos a ver qué es el Estado de Derecho, dónde son los orígenes del Estado de Derecho, el Estado de Derecho sí, efectivamente estuvo para ciertas instituciones, pero ahí primaba la ley, no la Constitución. Pero otro de los problemas es que el Estado de Derecho en Alemania, por ejemplo, que podemos ver, el Estado de Derecho en Alemania es que el Estado no se autorregula, era un autorregulador para él y nos regalaba los derechos. Pero cuando se va avanzando en la historia de la evolución del Estado, encontramos el Estado constitucional. Y es la Constitución la que somete a la ley y somete a todos los poderes. Y eso es lo que debemos vivir. La Constitución nos somete a todos los ciudadanos a que respetemos y que el Estado sea el medio para respetar esos derechos de los ciudadanos. Entonces, yo sí creo que, y es valedera su preocupación, en el sentido de que posiblemente la cuestión democrática, la cuestión de las elecciones del Consejo de Transición estarían en entredicho y en duda. Y eso no es posible. Crear esa incertidumbre. Claro, esa es la preocupación, doctor. Ahora, ¿qué va a hacer Álvaro Román Márquez? Ya presentó una acción de protección constitucional. O lo obligaron, mejor dicho, doctor, discúlpeme, eso es mi visión, mi criterio. Lo obligaron a dar ese paso porque se está irrespetando lo que es la fuente directa de la consulta popular, señor doctor. Porque no da garantías, entonces acudo a un recurso que dice la misma Constitución, un recurso de amparo, señor doctor. ¿Qué espera de este recurso, doctor? La acción de protección que yo he planteado, justamente cuando ya me violan el derecho, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Es pedir al juez constitucional que restablezca los derechos, ¿no es cierto? He leído una prensa de Manabí, que un amigo Manabí también envía, y claro, dicen que como haciendo una alusión de que quiero que me restablezcan los derechos. Claro, yo pido que se restablezcan los derechos de seguridad jurídica y motivación. ¿Por qué? Porque no aplicaron, a ver, la seguridad jurídica es la aplicación de la norma previa y clara. Tenemos normas previas y claras, ¿no es cierto? Tenemos la resolución del Consejo de Transición designándome, la norma de la interpretación de la Corte Constitucional, en la que dice que todo es constitucional, y tengo el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial que me dice que yo debo sucederle a la señora doctora María del Carmen Maldonado. Si no aplican estas normas y la aplican indebidamente o se hacen de la vista gorda, para decirlo coloquialmente, están violándome derechos. Entonces, no es que estoy queriendo el puesto nomás.
ese puesto, si a mí me tocaría, sería para servir a la gente, es decir, tanto al ciudadano que quiere acceder a la justicia, como a los funcionarios judiciales que son parte de la función judicial, porque ese es mi trabajo, no es para enriquecerme, no es para satisfacer egos, sino para servir. Como decía mi padre, el cargo público está para servir al ciudadano, no para servirse del cargo. Entonces, esa violación del derecho hace que yo presente esta acción de protección. Y eso es lo que usted dice. Yo vea, en 30 años de abogado en libre ejercicio, con pasos un poco por 1, 2 o 3 meses o de un año en una institución pública, Escuela Politécnica del Ejército, y fui con juez de la Corte Provincial entre el 2008 y 2010, cuando todavía no designaban, sino éramos los abogados que podíamos ser con jueces. Esas experiencias a mí, yo nunca me he defendido a mí mismo. Y ahora me toca defenderme a mí mismo. Pero no es por una cuestión personal, sino es cuestión de que si a mí me violan los derechos, yo me imagino cómo estarán los ciudadanos en inferior de condiciones mías y que el poder sea el que tenga que, digamos, violarlos. Entonces, me obligaron a esto. Pero lo único que busco es que la acción de protección restablezca el orden democrático con la violación de mis derechos. Y si el señor juez Narváez resuelve de otra manera, yo soy respetuoso de las resoluciones de los jueces, porque he vivido 30 años en ese ejercicio y yo jamás he presentado una queja contra jueces, ni contra funcionario público. Nunca. Ese es mi comportamiento, porque yo me preocupo de los ciudadanos que son funcionarios judiciales, porque mi padre fue 18 años juez de lo penal. Entonces yo he vivido la función judicial desde que nací. Soy parte de la función judicial. Entonces yo no soy una persona improvisada, no soy una persona de que me quiero ir a sentarme en un cargo que no lo he sentido en carne propia, porque yo he sido usuario del sistema judicial desde que soy estudiante de Derecho y además, alarguémosle más, desde que nací. Entonces, esta situación hace que uno vea y lo único que hago es respetar las resoluciones y lo que sería el objetivo final es que la Corte Constitucional nos aclare. ¿Nos aclare para qué? Para que este caso quede como precedente, como muchos casos van quedando ya en la Corte Constitucional y nos va dejando estas reglas, estas decisiones que nos van ya estableciendo los comportamientos y las interpretaciones constitucionales, que eso es lo que debió haber sido siempre la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional que está legitimándose cada vez más por sus resoluciones, se está fortaleciendo cada vez más, se está volviendo en este referente de guardián de la Constitución. Y eso es lo que nosotros tenemos, esa confianza, esa tranquilidad, que será la decisión de la Corte Constitucional en el último momento la que nos diga qué debemos acogernos. Claro. Si en ese trayecto yo tengo que renunciar o lo que sea, vea, lo hago, porque no es el cargo. No es el cargo, Lindo, no es el cargo. Exacto. Es que se viva en democracia y que se viva respetando la Constitución. ¿Sí? Eso nomás es. Me gustó esta entrevista, señor doctor, particularmente por algo muy fundamental que lo veo a usted, de ese espíritu humano, de esa formación que viene desde el hogar, señor doctor. Lo he escuchado muy detenidamente que siempre es reiterativo, mi señor padre, el doctor Milton Román Abarca. Cuando nombran a un padre, nuestro guía desde la niñez, desde la infancia hasta ser un hombre de bien, esa da la característica de que usted es un hombre de familia proveniente de un núcleo familiar consolidado con valores, y creo que no me voy a equivocar que si estaría en ese cargo, la administración la va a llevar como que si fuera su núcleo familiar para administrar justicia para el bien de todos, doctor. Disculpe que sea así tan directo porque lo sentí, que siempre lo pone como bandera de lucha y un ejemplo a su señor padre, el doctor Milton Román Abarca, doctor. Sí, y a mi madre, ¿no? Que Lupita sí, Márquez, obviamente con el debido... Los dos sí, me formaron porque creo que los dos... Pero dije el núcleo familiar, señor doctor, el núcleo familiar. Sí, no, yo sé. Y verá que mi papá es lojano y mi mamá es arumeña, ¿no? Yo tengo origen del sur del Ecuador y a mucho orgullo. Me da pena lo que está pasando en Saruma. Mi mamá ya lo advertía, decía que la montaña de Saruma era un queso,
y vean lo que sucede, ¿no? La irresponsabilidad es lo que vemos a Zaruma, una ciudad tan bonita. Y Loja también, ¿no? Nunca he olvidado mi origen de ser locano y de ser zarumino. Mis abuelos son de allá y mi familia es de allá. Entonces, para mí es lindo, ¿no? Pertenecer también a esa provincia. Doctor, yo le quedo agradecido y cuente con este espacio cuando usted crea conveniente para argumentar los fundamentos de hecho y de derecho. Lo que buscamos es de que siga vigente la Constitución, se respeten los derechos de todos los ecuatorianos. Doctor, el espacio está abierto. Muchas gracias, lindo. Yo le agradezco a usted y gracias por este espacio que me ha dado, que usted sabe que para un ciudadano normal, como somos todos, no tenemos mucha apertura en los grandes medios. Usted es un gran medio, pero estos medios como canales de televisión, no tenemos estos medios. Entonces, vea, cuando un ciudadano cotidiano como usted, como yo, nos ayudamos en esta lucha contra el poder, es la situación más hermosa. ¿Por qué? Porque somos solidarios, como dice la Constitución. La Constitución, una de las condiciones transversales es la solidaridad. La solidaridad nos hace que seamos mejores seres humanos. Y eso siempre hemos visto que el ecuatoriano vive en esa solidaridad, en estos principios también de la cultura andina, que es la correspondencia, la reciprocidad, yo creo que se junta mucho con la solidaridad cristiana. Entonces, cuando vos eres recíproco, correspondiente, haces que la interculturalidad en tus actos se vayan marcando siempre. Y ese es el ecuatoriano es recíproco, siempre es el complemento de otro. Usted ha sido ahorita mi complemento. ¿Para qué? Para poder luchar por una causa justa. Y le agradezco el espacio y le mando un fuerte abrazo, lindo. Gracias por el espacio. Gracias a usted, señor doctor, y recuerde que desde el sur nacen las mejores luchas, con hombres con buen talante, y no creo que me voy a equivocar, doctor. Tengo la seguridad que esa acción que presentó va a tener los efectos positivos, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Le agradezco. Gracias. Ha sido el doctor Álvaro Román Márquez a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en su noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, Noticia de al Guayaquil, de instante. todo el país. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo. Prensa Radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil,